Ecuador hubiera clasificado al Mundial de Norteamérica 2026 si hubiera iniciado jugando las eliminatorias con menos 16 puntos. Bueno, como todos saben, la Federación Chilena y la peruana por el caso Byron Castillo demandaron a Ecuador para que la tricolor juegue con menos 16 puntos, y que Byron Castillo no vuelva a jugar fútbol nunca más, pero no lo logró y la FIFA solo sancionó a Ecuador con menos 3 puntos, pero en esta línea alterna Ecuador hubiera clasificado al Mundial del 2026 con menos 16 puntos. En este caso yo creo que la Federación Ecuatoriana hubiera hecho todo lo posible para que Gustavo Alfaro continúe con la selección ecuatoriana, ya que la llegada de Félix Sánchez Vaz y de Sebastián Becachese se dio porque la Federación Ecuatoriana e Independiente del Valle querían promocionar jugadores para después venderlos a un buen precio. O sea, en esta línea alterna Kendry Páez y Cheche Arroyo Darwin Guagua nunca hubieran debutado con la trilla, que con 16 puntos menos la Federación Ecuatoriana no se atrevería a manipular las convocatorias de la selección. Bueno, otra cosa más que quiero decir es que si Gustavo Alfaro hubiera continuado con la selección ecuatoriana, muchos partidos de la selección ecuatoriana se hubiera jugado en el llano, o sea en Guayaquil. Miren, una de las propuestas de Alfaro antes de dejar la selección fue que él quería que muchos partidos se jugué en Guayaquil, y la razón es obvia: la tricolor ya no es una selección de altura hace mucho tiempo que dejó de hacerlo. Todos nuestros jugadores están jugando en el llano, especialmente en Europa, y es lógico que ellos cuando vienen a jugar a Quito ya no es lo mismo, y la altura ya no solo le afecta a nuestro rival sino a nosotros también. Solo fíjase que Ecuador cuando juega en Quito desde el minuto 55 ya no presiona, no corre, se encierra atrás. Y también decir que hoy en día existe una mejor preparación de altura en nuestros rivales. Por ejemplo, Perú antes de jugar contra Ecuador en Quito siempre se iba a aclimatarse a Arequipa, que está a 2335 metros sobre el nivel del mar, y incluso hoy existen mejores máscara o tubo de oxígenos de aire para aguantar la altura. Colombia antes de jugar con Ecuador siempre van a Bogotá para aclimatarse. Brasil en eliminatorias pasadas 4 días antes del partido ya entrenaba en Quito para aclimatarse y nos goleó 3-0 y nos empató 1-1. En el año 2024 Gustavo Alfaro, dirigiendo a Paraguay, volvió a hablar del tema de la altura en rueda de prensa. Gustavo Alfaro fue muy puntual con el factor que está afectando a la tri. Ecuador ya no es un equipo de altura, solo Kendry está adaptado más y es un equipo que sabe jugar en la altura, comentó el entrenador. Por otro lado, Alfaro también habló del nivel físico que fueron mostrando los jugadores de la selección de Ecuador, hasta a ellos les costaba respirar. Jugar en la altura es difícil, más cuando tienes un árbitro que da continuidad. Hablé por teléfono con los muchachos para explicarles cómo se juega a favor en la altura, comentó el entrenador. El abandonar la altura de Quito viene siendo un tema de debate para la selección de Ecuador desde hace varios años, incluso con Alfaro como entrenador. En la próxima doble fecha en septiembre, el equipo nacional dejará Quito para jugar en Guayaquil. Bueno, ahora tú te estarás preguntando, en el caso de que si Gustavo Alfaro hubiera continuado, ¿qué partidos se hubiera jugado en Guayaquil y cuáles se hubiera jugado en Quito? Pues no lo sé, la verdad. Bueno, el tema de la altura la dejo hasta aquí nomás, porque tengo pensado subir en unos días un video donde estaremos hablando si Ecuador debería de seguir jugando en la altura. Estén atentos al canal porque ese video lo estaré subiendo pronto. Bueno, ahora sí sigamos con la predicción de qué hubiera pasado si Alfaro hubiera continuado con la tricolor. Con Gustavo Alfaro al mando, Ecuador jugaría muchísimo mejor, ya que tanto como el entrenador y los jugadores ya tenía la experiencia de jugar una eliminatoria y un mundial, y eso hubiera hecho que el nivel de los jugadores hubiera subido en un nivel nunca antes visto, y Gustavo Alfaro, por falta de gol de la selección, hubiera dejado de convocar a Estrada y Valencia y en su lugar hubiera llamado a Ronnie Carrillo y a Miguel Parrales, y con esos dos delanteros Ecuador hubiera hecho muchos goles, y los 3 partidos de local donde Ecuador dejó escapar puntos contra Paraguay, Colombia, Brasil y Chile, Perú, Venezuela de visitante, los hubiera ganado con una muy buena diferencia de gol. Y sí, como ya vieron, para mí Ecuador sí clasificaría al Mundial. Y en la Copa América, en la fase de grupos contra Venezuela, Jamaica y México, a los 3 les hubiéramos ganado y seríamos líder del grupo, y en la fase de eliminación directa de cuartos y semifinal las hubiéramos ganado sin ningún problema, y en la final contra Colombia seríamos campeones de América, y así es como Ecuador ganaría su primer título internacional, y muchos jugadores como Jeremy Sarmiento, Alan Mindajón, Yeboah Méndez, Pedro Vite, Pervis Estupiñán, etc. estarían jugando en mejores equipos y siendo titulares.
Bueno, y volviendo a la eliminatoria, en todo caso, si nada de eso hubiera pasado y tuviéramos los mismos resultados que tenemos ahora mismo en la tabla de posiciones de las eliminatorias, de todos modos, tendríamos muchas chances de clasificar al mundial, ya que Ecuador en esta eliminatoria logró 28 puntos en cancha y a esos 28 puntos le quitamos 16 que la FIFA le puso por sanción. Ecuador estaría en octavo lugar con 12 puntos y a falta de 2 partidos contra Paraguay y Argentina, y supongamos que Ecuador gana sus 2 últimos partidos. Y Venezuela y Bolivia no suman en las últimas 2 fechas, Ecuador por igualdad de puntos contra la Vinotinto y por diferencia de gol clasificaría al repechaje, ya que quedaría en el séptimo lugar con 18 puntos, y en el repechaje, toque quien nos toque, le ganamos y clasificamos al mundial. Pero bueno, ¿tú qué piensas de esta línea alterna, de qué hubiera pasado si Ecuador hubiera iniciado jugando las eliminatorias con menos 16 puntos? Bueno, eso fue todo, me despido, adiós.